No,
Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, lo vemos bien, lo escuchamos bien. Buenas Bueno, tardes. Perfecto. está bien, ¿me ven Sí, bonito sí, como lo siempre? vemos. Sí, lo vemos peinado hoy también. ¿Cómo? ¿Cómo nos ven? Está peinado. Muy hoy primaveral, también, muy cortó el pelo, primaveral. ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se cortó el pelo o se peinó? No, ¿Estamos está en primaveral, está primavera primaveral, ¿no? Con chaleco. o no estamos en primavera? ¿Eh? Sí. Claro, Bueno, no, está bien, está bien. de chaleco. y aparte les digo, Ay, estos chalecos son de fabricación muy cercana, así que si les gusta alguno, les paso el precio. Bueno, ¿dónde? Bueno, Bueno, voy a pasar lista. Bueno, González, acá, Fabiano, acá, Fabiana, acá. Fabiana, perfecto. Gonzalo y Fabiana, presente. Bogiano, Alicia, Presente. Presente, doctor. muy bien. ¿Me escucha? Trujillo, Ortega, Lucía, Presente, doctor. De Ledone, Karina, Escudé, Verónica, Doctor, sí, de Liedone Karina, sí. no tenía el micrófono. De Ledone, Acá. bueno. Escudé, Verónica, Edel, Juana Ángela, Rocco, Mirta, presente, doctor. Glinka, Nora, Gallardo, Morena, Presente, profe. Borda, Elena, Presente, profesor. Buenas. Grub, Carla, Presente, profe. Oporto, Aldana, Mayer, Brenda, Presente, Gorosito. profesor, solo escucho medio con... Creo que ¿verdad? ¿Vos sos Mayer? Bueno, se me... Sí, Ah, Brenda, sí, pero escucho acá veo tu todo. nombre, está bien. Está bien. Gorosito, Damián, Presente. Vázquez, Carlos, Pizarro, Iván, Vázquez Carlos, presente, doctor. Presente, doctor. Pizarro Iván, presente, doctor. perfecto. Y Vázquez Sabatini, Carlos Sofía. también, doctor, no había podido responder. Sabatini, Sofía, Presente. Savoy, Andrés, Díaz, Valeri, Gallo, Camila, Presente. Presente, Gallo. a ver, ¿quién está presente? ¿Gallo o Díaz, Valeri? Gallo, presente. Las dos. Sí, las dos. Las dos, muy bien. Simone, Juan Cruz, Presente. Martínez, Milagro, Sandoval, Estefanía, Presente, doctor. Carrara, Luciana, Askenazi, Eugenio, Presente, doctor.
Lazarte Noelia. Presente. Brandan Antonio. Presente. Romero Felicitas. Montoya Emilio. Presente, doctor. Bueno, bárbaro. Bueno, la clase... Doctor, disculpe, a mí no me nombró. Habíamos... ¿Cómo? Que disculpe, a mí no me nombró, doctor. ¿Y quién sos vos? Iglesias Tejón Francisco. Y la clase pasada tampoco estuviste porque... No, la clase pasada fue la única que falté. Tuve que trabajar y no pude asistir, le pido perdón. No, a mí no me tenés que pedir perdón, por favor. ¿Iglesias Tejón es tu nombre? Sí. Listo, te agrego. Francisco Iglesias Tejón. Perfecto, te agrego. Muchas gracias, doctor. Doctor, a mí tampoco me nombró. Si quiere tomar nota. ¿A quién no nombré? A mí, acá, Retrivi Franco. ¿La clase pasada tampoco tuviste? No, tampoco, igual que el compañero. Bueno, chicos, yo lo que le voy a pedir es que cuando me den el presente me pongan la cámara, por favor. Sí, no hay problema. Profesor. Retrivi, ¿podés prender la cámara, por favor? Sí, ahí está. Yo, profesor, Glinka. Retrivi, no te veo. Ahí la activé, ¿eh? Ahí está. Bueno, Tardó ahora en sí. activarse. Retrivi Franco. Franco, sí. Doctor, ahí Felicitas estaba por entrar porque la habían sacado así, se va a veces internet y la había sacado y estaba tratando de entrar de nuevo. Felicitas. Bueno, cuando esté Felicita, que me muestre y me diga. Profesor, Perdón. Glinka. Está bien, perfecto. Bueno, Profesor, les comento, entonces, nosotros la Perdón, clase profesor, pasada... ¿me escucha? Sí, Felicita, ya te puse presente, ahora te estoy viendo. Listo, Profesor, gracias. yo, Glinka, me entré un poquito más tarde. Ya te puse presente también. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, la clase pasada, decía, habíamos estado hablando sobre la prueba testimonial. Habíamos dicho o habíamos conceptualizado entonces al testigo como una tercera persona, que no era parte del proceso y que no intervenía en el proceso, simplemente se presentaba, previamente citado, se presentaba a prestar declaración, o sea, a prestar su testimonio. ¿Con relación a qué? Con relación a los hechos y antecedentes que tanto el actor como el demandado habían detallado en su demanda o en su contestación. También habíamos dicho rápidamente que el momento procesal oportuno para ofrecer la prueba es el mismo que todas las pruebas. En el caso del proceso ordinario, dentro de los primeros 10 días de que da firme la autoapertura a prueba, en los procesos sumarios era con la demanda, con la contestación, con la reconvención o la contestación de la reconvención en su caso. Habíamos dicho también que, y esto es muy importante, con respecto a la carga de la citación había dos formas de citar al testigo. Una forma era por cédula, pero en ese caso, cuando ofrecíamos el testigo, tendríamos que pedirle expresamente al juzgado que lo cite. Si no poníamos nada, se sobreentendía de que nosotros, la parte que estamos ofreciendo al testigo, nos íbamos a ocupar de citarlo. Y también les dije, y esto lo reitero,
a riesgo de ser cansador, porque es lo que se pregunta en el examen. Habíamos dicho la gran diferencia entre un caso y otro. Si el testigo no venía a la primera audiencia, recuerden que se fijaban dos audiencias, una primera y una segunda que se llama supletoria. Habíamos dicho que si el testigo no venía a la primera audiencia, la gran diferencia era que si yo me había hecho cargo de citarlo, o sea, no fue citado por cédula, pierdo el testigo si no viene. En cambio, cuando era citado por el juzgado a través de una cédula en formato papel, habíamos dicho que teníamos la posibilidad de pedir que se lo traiga por la fuerza pública a esa segunda audiencia. Habíamos dicho también que procesalmente hablando al testigo se lo interrogaba a través de un escrito que se llama interrogatorio, que ese interrogatorio, a diferencia del pliego de posiciones, no eran afirmaciones, sino que eran preguntas. Habíamos dicho que un interrogatorio puede tener la cantidad de preguntas que nosotros consideremos necesarias. Y también habíamos dicho que así como el pliego de posiciones teníamos que entregarlo a lo sumo media hora antes de la audiencia en sobre cerrado, el interrogatorio podíamos presentarlo en la misma audiencia. Porque acá no corría el peligro que sí había de que yo pueda cambiar el pliego de posiciones. Por ejemplo, si no viene la parte que tiene que hacerlo de posiciones, yo podía ahí tener algún tipo de maña procesal. En el testigo no, porque si el testigo no viene, listo, no hay declaración. Bueno, vamos a ver, el programa acá nos pide, entre otras cosas, algunas excepciones, o lo que también llama excusaciones. ¿Qué significa excusarse? Significa manifestar cuál es la razón por la cual yo no puedo asumir el papel de testigo, o en su caso, puedo asumir el papel de testigo en forma limitada. Esto es la excusación. Por ejemplo, hay un testigo que no puede comparecer, y no puede comparecer porque está enfermo y tiene un reposo indicado por un médico que no sabe en realidad cuánto tiempo va a durar. Entonces, habrá que presentar un escrito donde el testigo diga que en realidad se encuentra imposibilitado de comparecer porque está imposibilitado de dejar el reposo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, señor juez. Puede ser un mes, puede ser 3, depende de la evolución. ¿Qué se hace en ese caso? En el caso de que el testigo no se presente invocando una causal de enfermedad, lo que va a hacer el juez es ordenar que se le tome declaración en el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, en su casa. Por ejemplo, en un hospital, donde esté. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay una audiencia que se le notifica y que se le dirá que se va a pasar a tomar declaración por su domicilio. ¿Y quién va a concurrir? Puede concurrir el juez, puede concurrir el secretario, puede concurrir el juez y el secretario, y también pueden concurrir las partes, si lo desean. Por ahí una parte puede decir, no, yo no me desintereso de mi concurrencia y en consecuencia no va. ¿Qué pasa si el testigo ha mentido? En realidad no se encontraba imposibilitado de comparecer. Bueno, en caso de que se compruebe de que ha habido una estafa procesal cuando dijo que no podía comparecer y sí podía hacerlo, no solamente se le va a tomar declaración, sino que además se le va a poner una multa de orden pecuniario. El monto doctor, depende... Perdón, ¿me preguntaron algo? Sí, doctor, pero ¿no es que tiene que presentar un certificado médico por Sí, intermedio claro. profesional?
¿Cómo miente? No, ¿cómo miente? Pero no va a ser la primera vez que traen un certificado médico. Ah, un certificado. Ah, bueno, sí. Lo vemos todos los días esto. Sí, sí. Entonces, en ese caso, habrá sanciones para el testigo que no viene, para el profesional que ha dado un certificado que no se ajusta a la realidad. De modo entonces que si no compareció y mintió, entonces no solamente se le va a tomar declaración, sino que además se lo va a tachar como un testigo que no asumió la carga procesal y en consecuencia se le va a imponer una sanción. La sanción siempre es de orden pecuniario y eso depende del juez, porque en función del artículo 34, 35 y 36, el juez como director del proceso tiene la facultad para determinar cómo y cuál será la sanción que le impone al testigo que no ha comparecido sin causa justificada. Yo dije que al testigo se lo podía citar por cédula o se lo podía citar personalmente, cuando la parte asumía la obligación de citarlo. Les quiero aclarar que las audiencias siempre se tienen que notificar con una antelación no menor a 3 días. Esto es lo que dice el código. No se puede citar a un testigo, por ejemplo, para mañana o para pasado mañana. Si hoy es jueves y yo tengo que contar viernes, lunes y martes, así que en el mejor de los casos lo podré citar para el miércoles de la semana que viene. ¿Esto es así irreversiblemente? No. Puede haber una excepción. En tanto y en cuanto el juez resuelva señalar una audiencia de manera más urgente, pero lo que sí tiene tiene la obligación el juez de decir en su resolución, en su despacho, en su providencia, cuando señala audiencia, cuáles son las razones y los fundamentos por los cuales está citando a una audiencia sin respetar ese plazo mínimo de 3 días. El juez sabrá, puede haber razones de urgencia, y en ese caso así tendrá que ponerlo en su despacho, en su resolución. Y la característica es que esa resolución, con el fundamento y las razones que llevan al juez a señalar una audiencia de manera urgente sin respetar el plazo mínimo de 3 días, tiene que hacerse constar también en la cédula. Repito, plazo mínimo de antelación 3 días. Es así, reconoce alguna excepción. Y la excepción es solamente cuando haya razones de urgencia a juicio del juez. Pero en este caso, en la providencia que el juez resuelva señalar la audiencia, tendrá que decir cuáles son o cuáles las razones o fundamentos que lo lleven a no respetar el plazo mínimo. Y eso dejar constancia en la cédula de notificación. ¿Cuál es la carga procesal? La carga procesal que tiene la parte y cuál es la carga procesal que tiene el testigo. La carga procesal de la parte es hacer concurrir y ofrecer al testigo en tiempo oportuno. Y la carga procesal también de la parte es formularle las preguntas sin inducir ninguna respuesta. La carga procesal del testigo es que tiene la obligación de comparecer, tiene la obligación de declarar y tiene la obligación de decir la verdad. Estas son las cargas procesales que tiene la parte que ofrece el testigo y la carga procesal que tiene el testigo propiamente dicho. Cuando yo digo que la parte tiene la carga procesal de hacerlo venir al proceso, me remito a lo que dije recién, de acuerdo a cómo quiera citarlo. Lo puede citar a través de una cédula, pero la parte se tiene que ocupar de decirle al juez, cítelo usted, y luego hacer la cédula.
y si no, tomar a su cargo la obligación de hacerlo comparecer personalmente, sin ningún tipo de cédula y ningún tipo de diligenciamiento judicial. A ver, ¿qué nos pide el programa? Doctor, una preguntita. Las preguntas, ¿no?, que se le hacen al testigo, ¿quién las lee? ¿El juez? Ahora vamos a llegar a eso. Ahora viene eso. Entonces, puede haber, ya como dije, una incomparecencia injustificada. Ya sabemos lo que pasa. Si no se justifica, se lo trae por la fuerza pública, si es que hemos pedido al juzgado que lo cite formalmente a través de una cédula, y se le van a imponer sanciones. Eso es cuando hay una incomparecencia por parte del testigo que no se puede justificar. Ahora, yo les dije que el testigo tiene la obligación de comparecer y tiene la obligación de declarar. ¿Esto es terminante? No, reconoce algunas excepciones. Por ejemplo, hay 2 casos en los que el testigo puede pedir no declarar o negarse a declarar. Mejor dicho, los casos más importantes son, el primero, ustedes ya lo conocen, es dentro del ámbito penal. De hecho, ustedes habrán escuchado 2x3 que el imputado procesado, dicen, se negó a declarar. ¿Lo puede hacer? Sí, porque eso hace a su defensa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, se puede negar a declarar. También en el proceso penal puede decir, ahora sí quiero declarar. O puede decir, quiero cambiar la declaración. Pero esto es en el fuero penal. En el fuero civil puede desligarse de la obligación de declarar, sí. ¿Saben cuándo? Cuando la declaración del testigo puede hacer alguna declaración que vaya en contra de su buen nombre y honor. Y el otro caso es cuando con esa declaración lo estén obligando a revelar un secreto industrial, por ejemplo, o a revelar un secreto profesional. Por ejemplo, si yo le pregunto al testigo, quiero que me diga cuál es la fórmula que se utiliza para fabricar tal producto. El testigo puede decir, yo me niego a declarar porque en realidad es un secreto profesional de la empresa a la cual pertenezco. Entonces no estoy obligado a revelar esto que es un secreto, en este caso industrial. Pero también me pueden preguntar a mí como abogado, decirme, doctor, dígame qué es lo que usted habló con su cliente el día 22 de septiembre en su estudio. Y yo no tengo obligación de decirlo. Digo, esto es un secreto profesional. Por lo tanto, me niego a responder. De modo entonces que, si bien el principio general es que el testigo tiene que comparecer, hay algunas excepciones que le permiten no comparecer. Si bien el testigo tiene la obligación de declarar, hay algunas excepciones, como las que les acabo de mencionar, que lo relevan de declarar, pero solamente respecto a estas 2 cuestiones, nada más. Y por supuesto que siempre que declara, lo hace bajo promesa o juramento de decir la verdad. Esto con respecto a la declaración, pero con respecto a la obligación de comparecer, hay una excepción también. La primera es la que ya les mencioné, estoy enfermo, no puedo concurrir. En consecuencia, yo no puedo obligar a una persona que está físicamente imposibilitada de comparecer, lo cual no lo es la obligación de declarar. Por eso dije que en ese caso se va a hacer presente el juez con el secretario o el juez, con o sin las partes, como las partes quieran, y se va a hacer presente en el lugar donde se encuentra la persona, impedida de comparecer, y le va a tomar declaración. Y va a elaborar un acta.
y esa declaración testimonial es válida. Pero hay casos donde la ley lo releva de la obligación de comparecer. Esto es cuando la persona, en función de su investidura o en función de su cargo público, puede ser relevado de comparecer, pero no queda relevado de declarar. Les doy un ejemplo. Yo no puedo traer en calidad de testigo a un ministro, a un gobernador de una provincia, a un intendente. Por supuesto que si quiere comparecer lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Pero por allí alguien puede decir, no, yo en razón de mi cargo, en razón de mi calidad de funcionario público, en razón de la investidura, no voy a comparecer. Yo no puedo traer al presidente a comparecer, no lo puedo obligar. No lo puedo traer por la fuerza pública, por su investidura. Lo que no está es relevado de declarar. En consecuencia, va a declarar bajo promesa de decir verdad y va a responder las preguntas del interrogatorio, pero en forma escrita. Y obviamente firmado de su puño y letra. Entonces, quiero que tengan presente que si bien la carga procesal del testigo es comparecer y declarar bajo promesa o juramento de decir la verdad, esto reconoce alguna excepción. Con respecto a la declaración en sí misma, hay dos casos. Como dije, uno en el fuero penal, yo no puedo declarar contra mí, así que estoy relevado. Y el otro caso es cuando no puedo revelar un secreto profesional o un secreto industrial. Y con respecto a la obligación de comparecer, el principio general es que todo testigo citado tiene la obligación procesal, la carga procesal de comparecer. Pero puede eximirse. ¿Cómo? Y comprobando que no puede comparecer porque está impedido físicamente, con lo cual se le tomará declaración en el lugar donde se encuentre. O puede decir, yo estoy relevado de comparecer personalmente, por mi cargo, por mi investidura, por mi función. Pero esto no lo releva de declarar, con lo cual habrá de declarar a tenor del interrogatorio que se le hará llegar y lo hará en forma escrita. Entonces, la excusación con respecto a la comparecencia y a la obligación de declarar. ¿Cómo es el procedimiento, el trámite? Como dije, en la prueba de confesión, el juez señalaba una audiencia. En la prueba testimonial, el juez señala dos audiencias. Una primera audiencia y una segunda audiencia que se llama supletoria. Si yo lo cité por cédula, es decir, a cargo del juzgado, y no viene a la primera audiencia, lo puedo hacer traer por la fuerza pública a la segunda audiencia. Por eso se fijan dos audiencias. ¿Y cómo es procesalmente hablando? Bueno, los testigos primero se presentan en el juzgado con su documento de identidad. Y allí lo que va a hacer el secretario es cotejar que este testigo se corresponde con el testigo que ofreció la parte. Por eso les dije que cuando hay que ofrecer un testigo, en el escrito de ofrecimiento se deben poner algunos datos que sirven precisamente para esto que les estoy diciendo. Habrá que poner apellido y nombre, habrá que poner el número de documento, habrá que poner el domicilio y habrá que poner la profesión. Y también les había dicho que justamente la profesión y estos datos servían a la contraria para poder controlar que no se encuentra dentro de alguno de los testigos excluidos. Por ejemplo, los testigos que son parientes por consanguinidad, o por, yo les dije, por afinidad, y creo que les había dado un ejemplo. Si el que trae el testigo se llama González, bueno, si trae un hijo también se llamará González, si trae un hermano se llamará González, pero si trae al suegro puede tener cualquier otro apellido. ¿Cómo hace la parte contraria para identificarlo? Y precisamente porque tiene su número de DNI, tiene su profesión y tiene su domicilio.
Entonces podrá decirle, señor juez, no, por el domicilio y por la profesión, esta persona está dentro de los testigos excluidos. Por lo tanto, pido tachar a este testigo. Y directamente el testigo se va de la audiencia y no se le va a tomar declaración. Para eso sirve. Entonces, con respecto a lo que se hace, el testigo apenas se presenta, la parte que le ofreció pide los documentos, presenta los documentos en la secretaría del juzgado y ahí se deja constancia de la comparecencia de todos y cada uno de los testigos ofrecidos, o que no compareció, como corresponda. ¿Cómo se toma la declaración? Los testigos del actor se los hace entrar a una sala y a los testigos del demandado se los hace entrar a otra sala. O se los hace esperar afuera, pero en grupos separados. No pueden tener contacto los testigos del actor con los testigos del demandado. Se los va citando de a uno por vez y en forma alternada. Esto significa, primero, el juez va a citar al testigo número 1 del actor. Terminó de declarar, se cita al testigo número 1 del demandado. Y así sucesivamente hasta que pasen y declaren todos los testigos. Que como ya dije, en el proceso ordinario pueden ser 12 y hasta 3 suplentes. Y en el proceso sumario pueden ser 5. Entonces el juez va tomando declaración alternadamente a un testigo del actor y a un testigo del demandado. Una vez que prestado declaración, el testigo que declaró se le devuelve el documento y se tiene que ir, precisamente para evitar contactos entre sí. Por ejemplo, que el testigo que declaró no vaya y le diga a un testigo de la misma parte, mirá, me preguntaron esto, y yo dije esto y esto. Por eso los testigos no pueden tener contactos entre sí, al menos en el ámbito del juzgado. Se hace, como dije, a través de un interrogatorio. El interrogatorio es igual que el pliego de posiciones, se hace por escrito, con la diferencia que así como en el pliego de posiciones son aseveraciones, acá son preguntas, absolutamente preguntas. Como dije, se hace por escrito, tiene un título que dice interrogatorio, a tenor del cual habrá de declarar el testigo señor fulano de tal, número de documento tal, de profesión tal, en estos autos caratulados fulano con fulano, expediente número tal, de trámite ante este juzgado civil y comercial número 6. Y ahí vienen las preguntas. Lo primero que hay que poner es un texto que dice por las generales de la ley. Aclaro, aunque no se ponga, el juez o el secretario o quien tome la audiencia tiene la obligación. O sea que el hecho de estar o no estar no es condicionante. Yo diría que tiene que estar porque somos abogados y en consecuencia tenemos que cumplir con lo que dice la ley. Y la ley dice que lo primero que tiene que tener escrito es este parrafito por las generales de la ley. ¿Qué es las generales de la ley? Quien esté tomando la audiencia le va a preguntar al testigo, señor, ¿cómo es su nombre? ¿Cuál es su número de documento? ¿Cuál es su domicilio? ¿Qué profesión tiene? Y después le dirá, ¿usted es amigo o enemigo de alguna de las partes de este proceso? No. ¿Usted es acreedor de alguna de las partes de este proceso? No. Y aclarar una cosa, porque por lo general los abogados aconsejan, cuando te digan por la general de la ley, te preguntan si sos amigo o enemigo, decí que no. A ver, si es amigo, no hay ningún inconveniente, porque esto no va a cambiar nada. Lo que tengo que decirle, sí, señor juez, soy amigo del actor. ¿Usted tiene algún interés en este proceso? Sí, el interés que tengo es que sea justicia. Ya está. Yo no estoy inclinándome por nadie. Es una respuesta neutral. Sí soy amigo del actor o sí soy amigo del demandado. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio? Sí, que sea justicia. Nada más. Estas son todas aquellas cuestiones que corresponden a esto de por las generales de la ley.
Luego vendrán, una por una, vendrán las preguntas. Las preguntas, que pueden ser una, pueden ser 10, pueden ser 50, depende la complejidad del proceso y la cantidad de hechos que yo pretenda probar. Pero pueden ser una, 10 o 20, no hay problema. Sí tienen que cumplir con un requisito, que ya lo dije. La pregunta nunca puede inducir a una respuesta. De manera que yo no le puedo preguntar a un testigo si estoy queriendo, por ejemplo, probar la explosión de un aparato de gas en la vía pública o en un domicilio determinado. Yo no le puedo decir al testigo, dígame, ¿usted estuvo el día 23 de octubre a las 18 horas? ¿Pasó por el domicilio tal donde ocurrió esta explosión por un escape de gas? Yo no puedo hacer esa pregunta. Porque esa pregunta está induciendo a una respuesta. Sí puedo, mediante algunas preguntas, llegar a lo mismo. Entonces, por ejemplo, le diré, señor, el día 22 de octubre, a las 18:30 horas, ¿dónde se encontraba usted? Y entonces él dirá, venía caminando por la calle Roca al 2700. ¿Entre qué calle y qué calle es eso? Y entre la calle San Luis y Córdoba. Y cuando usted transitaba por ahí, ¿hubo algo que le llamó la atención? Sí, escuché una explosión. ¿Y a dónde escuchó la explosión? En un domicilio que está a mitad de cuadra sobre la vereda izquierda, según la mano del tránsito. ¿Y qué más nos puede decir? Había un olor a gas tremendo. Entonces, en 3 preguntas, yo llegué a lo mismo sin inducir a ninguna respuesta, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando va preguntando y cuando hace el interrogatorio, que no es definitivo, y ahora les voy a explicar por qué, tiene que tratar de ir haciendo preguntas que sin inducir respuestas vayan llevando a la respuesta que nosotros buscamos. Y por ahí hay algunas preguntas que las tenemos que hacer como para tratar de desvirtuar algún testigo medio rapidito que quiere demostrar lo que nunca vio. Entonces, supongamos, si yo veo que el testigo vive en la calle, no sé, Rondó 420, que está en el puerto, y yo le digo, señor, ¿dónde se encontraba usted el día 22 de octubre a las 15:30? Y me dice, en la calle Luro y 228. Ajá. ¿Cuál es su domicilio? Y yo vivo en la calle Rondó 450. ¿Y por qué se encontraba ahí usted en ese momento en la calle Luro y 228? Y les puedo asegurar que si el testigo está mintiendo, va a haber esos momentos de silencio. Y el juez no es tonto, el secretario tampoco. Con lo cual yo le volveré a formular la pregunta, ¿qué hacía usted ahí? Y lo que pasa es que yo no fui a comprar el pan. ¿Y por qué va a comprar el pan en la otra punta de la ciudad si usted tiene un montón de panaderías en el puerto? Y porque me gusta el pan de ahí. ¿A qué panadería fue, señor, usted? A la panadería tal. ¿Dónde está la panadería tal? Y está por Luro entre 228 y la otra. Ajá, ¿y de qué vereda? ¿Derecha o izquierda? No, creo que es la derecha, pero usted no se acuerda exactamente si es la derecha o la izquierda. Y no sé, ¿en qué fue? ¿En auto o en micro? En micro. ¿Qué línea tomó para llegar hasta allá? Entonces, son preguntas donde yo puedo ir llevando al testigo a que declare lo que a mí me conviene, no a mí, a mi cliente le conviene, sin necesidad de hacer preguntas que traigan inducidas una respuesta. Cuando nosotros hacemos el interrogatorio, que como dije, lo presentamos en un sobre en el mismo momento de la audiencia, sin necesidad de dejarlo media hora antes, como ocurre con el pliego de posiciones,
También podemos, al final de todo, y de hecho siempre lo ponemos, después de la última pregunta, ponemos para que dé el testigo razón de sus dichos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el testigo después tiene que decir por qué declaró lo que declaró. Y ahí deberá decir, y bueno, porque yo ese día estaba ahí, y en realidad yo sentí la explosión, la escuché yo y me di vuelta. Y entonces vi ahí la llamarada y ahí escuché, pude percibir un olor a gas muy fuerte. Esas son las razones de sus dichos, o sea, ¿por qué declaré lo que declaré? Porque lo que no puede el testigo decir, y porque hay un amigo que me contó que había pasado todo eso, porque ese testigo así no sirve. Porque como les dije, el testigo tiene que declarar sobre aquellos hechos que ha podido percibir a través de su propio sentido. Como ven, es todo un cuentito, es todo algo armonioso, todo tiene que ver con todo. Por eso, razón de sus dichos. Y finalmente se pone también un párrafo que dice, reservo facultades de ampliar en el curso de la audiencia. ¿Esto qué significa? Que también podré hacer en el curso de la audiencia preguntas que no estén escritas en el interrogatorio. ¿Por qué? Y porque por ahí una pregunta que le tengo que hacer es en función de la respuesta que me acaba de dar. Vuelvo al ejemplo que les di recién. ¿A dónde estaba usted? Y estaba en la calle Luro y 228. Y yo ahí me doy cuenta, porque desconozco la respuesta que me va a dar, que vive en el puerto. Entonces yo tengo que tener reservada la facultad, porque si no, la contraria me va a decir, no tiene facultades de ampliar, por lo tanto que siga con la pregunta siguiente. De modo entonces que siempre pongo en el interrogatorio, reservo facultades de ampliar en el curso de la audiencia. Esto significa que puedo preguntar algo que no esté escrito en el interrogatorio. La otra parte tiene también posibilidad de repreguntar. Y esto es obvio, esto hace a un principio procesal, que es el principio procesal de bilateralidad y contradicción, que como ustedes saben, son principios elementales que hacen al derecho procesal en sí mismo. Entonces, tendrá posibilidad la otra parte de repreguntar. Lo que quiero que tengan muy en claro es que cuando yo hice todas mis preguntas, quien esté tomando la audiencia, sea el secretario o sea el juez, me va a decir, doctor, ¿alguna otra pregunta? Y ahí tengo que pensar muy bien. Porque si digo sí, me van a decir, adelante, por favor. Y entonces haré todas las preguntas que me fueron surgiendo en el mismo momento de la audiencia con las respuestas que fue dando. Mientras que si yo digo no, ahí se cierra mi actuación. Yo a ese testigo no le puedo preguntar más nada. Mientras que el colega de la contraria le puede repreguntar un montón de cosas. A mí testigo, ¿eh? Entonces, cuidado con eso. Cuando me preguntan, doctor, ¿alguna pregunta más? Si digo no, es no. Ahí se terminó este testigo para mí. Ahora va a poder repreguntar el colega de la contraria. Y en su momento también le van a preguntar a él, ¿alguna pregunta más? No, listo. Entonces, señor, se puede retirar, por secretaría le van a entregar su documento. Punto. Terminó la declaración de este testigo. Como dije, los testigos van ingresando de a uno en forma alternada. Un testigo del actor, un testigo del demandado. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenemos acá? O sea, doctor, que el Sí. que hace las preguntas es el abogado de la parte, ¿sí? Y puede preguntar también el abogado de la otra. El primero que pregunta es el abogado de la parte que ofreció al testigo, sin perjuicio de que el abogado de la contraria tiene facultades de repreguntar. Sí. Y obviamente tiene facultad de intervención, porque a ver, si al testigo, mi colega,
le dice, dígame usted qué hacía el día tal, en la calle tal, donde ocurrió este choque. Y yo voy a intervenir, le voy a decir, señor juez, perdón, voy a impugnar esto, porque esa pregunta está induciendo una respuesta, y está prohibido. Entonces el juez va a decir, táchese la pregunta y no se tenga en cuenta la respuesta. Es decir, lo vamos manejando al testigo, de acuerdo a cómo se va presentando la declaración. ¿Sí? Y ya que estoy, me saco una duda de la absolución de posiciones. ¿Y las posiciones son entregadas media hora antes por el abogado de la parte? ¿Y quién las lee? Esa es mi duda. ¿La lee el juez? No, ¿la lee el juez o la lee el secretario? A ver, esa era para que lo tengan bien en claro, vamos a usar un poquito la imaginación. Sala de audiencia. En la parte de adelante lo tenemos al juez en un escritorio un poco más alto, o al tribunal, si fuera el fuero laboral, y el secretario al lado. Lo primero que va a hacer el juez cuando entre el testigo, le va a decir, señor, dígame su nombre, su número de documento, su profesión y domicilio. Entonces, él le va a decir, me llamo fulano de tal, mi documento es el número tal, vivo en la calle tal de Mar del Plata y mi profesión es tal. Bien. Señor, ¿usted tiene algún interés en el resultado de este juicio? No. ¿Es amigo en alguna de las partes? No. ¿Es pariente de alguna de las partes? No. Bien. Y lo primero que le va a desear el juez, le va a decir, señor, le hago presente que usted está declarando bajo promesa y juramento de decir la verdad. Tengo que informarle que la falta de verdad se interpreta como un falso testimonio, y el falso testimonio se puede castigar con hasta 10 años de prisión de cumplimiento efectivo no redimible por multa. ¿Está claro? ¿Me entendió? Sí. Bueno, ahora por favor, córrase un poco más adelante y cuando responda solamente míreme a mí. Usted no puede mirar a nadie más, no se puede dar vuelta, no puede mirar para el costado, y entonces el testigo quedará 2 o 3 metros delante de los abogados, con lo cual ni de reojo va a poder mirarnos a ver qué cara ponemos. Y obviamente tampoco se puede dar vuelta y tampoco preguntar. Porque si quiere hacerme alguna pregunta a mí, le tendrá que decir al juez, ¿puede hacer una pregunta al abogado? ¿A cuál? Al doctor Bruno. ¿Qué le quiere preguntar? Tal cosa. No, no, se la respondo yo, no le puede preguntar. Punto, ahí se terminó la historia. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con los testigos, porque hay testigos que dicen, sí, sí, no te haga problema, después decirme lo que querés que diga y yo lo digo. Le digo esto porque cuando le dicen todas estas fórmulas que le acabo de decir, le dicen que no mire para atrás, que solamente tiene que mirarlo al juez, que no se puede mover y que tiene que responder todo lo que se le pregunta, le puedo asegurar que al más pintado le tiemblan las rodillas, con lo cual no se confíen de estos testigos que como amigos le van a decir, no, vos decís lo que quieras. Sin perjuicio de eso, existen algunos testigos a los que nosotros decimos, este es un testigo bien peinado, que son testigos que cobran. Pero esos tipos la tienen re clara. Esos se sientan solos, no le tienen que decir nada y tienen un rostro de piedra. Entonces, ojo con eso también. Bueno, entonces, con respecto a la imposibilidad o obligación de comparecer, ya lo vimos. Con respecto a la obligación o no de declarar, ya lo vimos. El interrogatorio, como les dije, es así de esa forma, como les acabo de explicar. La contraria o el abogado de la contraria tiene facultad para repreguntar y a medida que declaran, los testigos se van yendo de la sede del juzgado y no se pueden juntar ni tener contacto con los otros testigos, ni del actor ni del demandado. Bueno, a ver, acá el programa pide... El interrogatorio preliminar es esto que les acabo de decir. Razón de sus dichos, también. Respuesta. La respuesta del testigo siempre se tiene que ceñir
exclusivamente a la pregunta que se le formula. No se puede poner a divagar y decir lo que le parece, ni tampoco puede emitir opinión. El testigo no puede decir, y sí, lo chocó, pero ¿sabe qué? Venía por la derecha, él tenía el paso. No, esa es una cuestión del juez. El juez en su momento, al dictar sentencia, opinará, dirá cuáles son los fundamentos y finalmente dictará una sentencia. Pero es el juez quien resuelve. El testigo solamente contesta, y contesta exclusivamente lo que se le pregunta. ¿Puede tener algo en la mano? Sí, por ahí puede tener una ayuda a memoria, pero cuando digo ayuda a memoria, es que por ahí a un testigo se le dice, mire, a ver, explíqueme cómo resultó ese pago que hicieron o el cálculo que hicieron. Bueno, en ese caso podrá tener anotaciones, podrá tener anotaciones, pero es muy probable que el juez le diga, ¿qué es lo que tiene ahí? No, tengo unas anotaciones, a ver, permítamelo. Está bien, siga adelante. A ver, ¿qué nos queda por acá? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si va buscando la fuerza pública y no lo encuentra? Bueno, a ver, yo esto es lo que les expliqué en la clase pasada y está bien la pregunta para refrescarlo un poco. Yo dije que el juez señala dos audiencias, una primera audiencia y una segunda audiencia que se llama audiencia supletoria. Algo que tienen que tener en cuenta ustedes es que de acuerdo a la cantidad de testigos que haya, las audiencias se tienen que celebrar todas el mismo día, salvo que sea imposible. Porque puede ser que arranquen con la primera audiencia a las 10 de la mañana. Y resulta que son las 2 de la tarde y todavía faltan declarar 4 testigos. Bueno, o 5, o 7. Ahí el juez tiene facultad para resolver dos cosas de acuerdo a su sentido común y a su criterio. Y a esta regla que ustedes ya conocen de la sana crítica. Una, puede decir, habilito días y horas y seguimos con la audiencia hasta que declare el último testigo. Esto significa, el horario tribunalicio termina a las 14 horas, pero yo habilito horas inhábiles, es decir, sigo después de las 14 hasta tanto declare el último testigo. Esa es una. La otra puede decir, continuamos mañana con la audiencia para que declaren los testigos que faltan, fulano, mengano y sultano. Labra un acta donde se deja constancia que la audiencia continúa al día siguiente y que los testigos ya se encuentran notificados. O sea, no hay que mandarles una cédula de nuevo para decirle que la audiencia sigue mañana, sino que se hace un acta, se les hace firmar el acta y ya con esa firma están notificados de que tienen que volver a comparecer el día siguiente para declarar en la audiencia que continúa el día siguiente. Pero ahí no puede pasar... Con respecto a la pregunta concreta que me hicieron recién, tenemos la primera audiencia, segunda audiencia. Acuérdense, yo puedo decirle al juzgado traiga al testigo o puedo yo hacerme cargo. Si yo me hice cargo de la citación y no vino a la primera audiencia, pierdo el testigo. Sin ningún otro trámite, pierdo el testigo. Si lo citó el juzgado, y respondo lo que me estaban preguntando recién, lo que hago es dentro del quinto día, a partir de esa audiencia, dentro del quinto día, tengo que presentar un escrito diciéndole al juez que lo vuelva a citar segunda vez a esa audiencia supletoria y que lo haga traer por la fuerza pública. Y ahí pueden pasar dos cosas. Que en la segunda audiencia la policía me lo traiga de las pestañas o que directamente me digan, mire, estuvimos ahí, nadie contesta,
preguntamos a los vecinos y nos dicen que hace algunos días que no lo ven. Bueno, ahí se acabó el testigo, porque evidentemente ese testigo no quiere venir, es evidente. También les dije, la clase pasada, que cuando se dé ese caso, siempre sugiero que dentro del 5.º día se le vuelva a decir al juez que señale una tercera audiencia y se lo cite. Pero también es importante aclararle a nuestro cliente, mirá, este tipo no va a venir porque no quiere declarar, evidentemente, y va a desaparecer, así que no va a venir. Y ustedes me dirán, ¿y para qué pide esa tercera audiencia si sabe que no va a venir? Por una cuestión de resguardo profesional. Porque como el código dice que se puede pedir una tercera audiencia, si yo, sabiendo que no fue la primera, sabiendo que no vino por la fuerza pública a la segunda, y sabiendo que no va a venir, ¿para qué pide una tercera? Y bueno, porque el código dice que existe la posibilidad. Y lo que evito es que mañana mi cliente me haga un juicio por mala praxis y me diga, mire, en realidad yo este testigo me lo perdí porque usted no sabía si iba a venir o no iba a venir y no pidió la tercera audiencia. Esa es la razón más práctica. Pregunto, chicos, ¿hasta acá se entendió? Sí, doctor. Bueno. Sí, sí. Perfecto, entonces sigo. ¿Puedo hacerle una pregunta, profesor? Voy a dar algunos casos que hay testigos que declaran cosas que son diametralmente opuestas. No opuestas, son diametralmente opuestas. Que no coinciden absolutamente en nada. Siempre, por supuesto, respecto a un mismo hecho. Porque una cosa es la variedad de la respuesta y otra cosa es una respuesta que sea absolutamente opuesta. Les doy un ejemplo. Si yo digo, sí, yo estaba en la esquina de 25 de Mayo y Hipólito Yrigoyen. Muy bien, ¿y qué vio? Y vio cuando un auto blanco chocaba un auto rojo. ¿Y a qué hora estaba usted? Y a las 18:30. ¿Y qué día? El día 20 de septiembre. Y otro testigo, le digo, ¿a dónde estaba usted el día 20 de septiembre? En la esquina de 25 de Mayo y Hipólito Yrigoyen. ¿Y a qué hora estaba ahí? A las 18:30. Los dos testigos me están diciendo que estaban a la misma hora en el mismo lugar. De esto no hay ninguna duda. Y le digo, ¿y qué vio usted? Nada. Le repito la pregunta, ¿qué vio usted? Nada. ¿A dónde estaba usted parado? ¿En la esquina? ¿Y no vio nada? No. ¿Qué pasaba con el tránsito? Pasaba normalmente uno, otro, y no vio nada. No, no vi nada que me llamara la atención. ¿Y cuánto estuvo parado usted ahí? 1 hora. Bueno, acá hay una respuesta absolutamente contradictoria respecto a un mismo hecho. Porque podemos variar la hora, 10 minutos más, 10 minutos menos. Podemos decir, venía rápido, venía despacio. Lo que no podemos decir es que uno diga, el hecho existió y el otro diga, no existió el hecho. Esto ya es muy raro, es muy grave y hace al fondo de la cuestión. Ni les cuento cuando por ahí un testigo, yo le pregunto, ¿usted estuvo en esa reunión? Sí, estuve. ¿Y quién estaba presente? Estaba presente García, González y Pérez, y yo. Ajá. ¿Y qué estaban haciendo? Nada, estábamos jugando un partido al truco ahí, y de pronto González y Pérez empezaron a pelear, se pegaron, no los podíamos separar. Después viene otro testigo, y le digo, ¿usted dónde estaba? No, no estuve nunca ahí. ¿Pero usted no se llama González? Sí. ¿Pero usted no estaba con Pérez ahí y con 2 señores más? No. ¿Y dónde estaba usted? Yo estaba en Necochea. Estaba con Pérez en Necochea. ¿Qué día? El día 22 de septiembre. ¿A qué hora? A las 18 horas. Entonces tengo 2 testigos. Uno me está diciendo que estuvo con Pérez y con González, y González me dice que estuvo con Pérez en Necochea, el mismo día a la misma hora. Esto es muy grave, porque evidentemente
No hay otra conclusión que uno de los testigos está mintiendo. Porque de otra forma no se puede entender. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el juez? El juez puede ordenar un careo. ¿Y cómo es un careo? Lo llama a González, que fue el que dijo que estaba con Pérez en Necochea, y lo llama a García, que fue el que dijo que estuvo con Pérez, con González y con otro más tal día jugando al truco, y que se levantaron y se mataron a trompadas. Entonces lo siento a uno frente al otro y los dos frente a mí. O sea, va a estar de un lado Pérez, del otro lado, perdón, González, del otro lado García. Y entonces le voy a decir, dígame García, el día tal, ¿dónde estaba usted? ¿En Necochea? ¿Solo? No, con el señor Pérez. Y se imaginan la cara de García. Debe decir, señor García, ¿usted mintió? Entonces ahí el juez le va a decir, contéstenme, pero no me miren a mí. Mírense uno a otro y no aparten la mirada. No pueden mirar para ningún otro lado. Vuelvan a decir lo que declararon. Y obviamente esto es insostenible. Por dos razones. Primero, porque nadie va a tener la cara tan dura como para decir eso cuando tiene enfrente a la otra persona que estuvo presente en la pelea. Y por otro lado, el juez cuando los escucha hablar se da cuenta quién está mintiendo y quién está inventando. Esto, mostrado así muy burdamente, es lo que se llama careo. Eso es un careo. Es cuando el juez tiene facultades suficientes y de hecho lo hace ante declaraciones absolutamente contradictorias y opuestas respecto de un mismo hecho, que hace al fondo de la cuestión de este juicio, puede ordenar un careo, que consiste en que los dos testigos, uno centrado frente al otro, en presencia del juez, vuelvan a declarar otra vez. Y ahí uno le dirá, sos un mentiroso, porque yo estaba ahí, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se llama careo. ¿Qué más me queda acá? Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Buenas noches. Le quiero hacer una consulta y además de paso le doy el presente, entré un poco más tarde. Decime. La consulta es, durante el testimonio, ¿un testigo puede quedar comprometido por algo que hizo, alguna infracción? Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, el testigo, cuando el juez le pregunta por qué calle venía y demás, resultó que venía en contramano. Por haber testimoniado eso, ¿puede comprometerse él en un delito o en una infracción? No, siempre que sea testigo. Sí. O sea, yo dije hace un rato que, por ejemplo, el testigo no puede declarar respecto de algo que puede comprometer su buen nombre y honor. No tiene obligación en ese caso. Ahora, ¿quedar comprometido él? No, porque si él es un testigo, él puede decir, sí, en realidad yo, que casualmente por alguna razón, que no sé, iba muy apurado, qué sé yo justamente sin querer doblé en contramano y vi que este auto venía de frente, a una altísima velocidad. Pude volantear a la izquierda y por suerte zafé, pero en la esquina lo llevó por delante este otro y produjo un montón de daños, entre ellos un herido. ¿Lo puede decir? Sí, lo puede decir. Porque ahí el juez no va a decir nada, no es su juicio. Tampoco puede iniciar un juicio de oficio el juez. Así que, y ni lo puede ir a denunciar, porque sería un testigo que está declarando contra sí mismo y no está obligado. De modo que eso, por lo general, no ocurre. ¿Cómo es tu nombre? Decime. Juana Ángela Edel. Edel. Sí, acá está. Bueno, estás presente. Hay un punto acá en el programa que dice negligencia y caducidad. La caducidad la van a encontrar en el artículo 430. 430. Ya hablamos algo de esto.
Fíjense que este artículo 430 dice caducidad de la prueba. Es decir, la prueba que yo ofrecí caduca de pleno derecho y no voy a poder producirla. ¿Cuándo se da? En los 3 casos que enumera el artículo 430. El primero, cuando no hubiera activado la citación del testigo y éste no hubiese comparecido por esa razón. Caso típico. Yo asumo la carga procesal de traerlo, que no lo cite el juzgado, lo voy a traer yo. Bueno, ahí no impulsé el proceso, porque me hice cargo yo. O esto que yo les decía de la primera audiencia, el testigo no vino, está citado por el juzgado, pero dentro del 5º día tampoco le digo al juez, tráigalo por la fuerza pública. Ese es un caso. El segundo caso es precisamente este que les acabo de mencionar recién. No habiendo comparecido a la primera audiencia sin invocar causa justificada, no requiere oportunamente las medidas de confusión necesarias. O sea, dentro del 5º día de la primera audiencia a la que mi testigo no concurrió, pese a haber sido citado por el juzgado, yo dentro del 5º día no le digo, señor juez, cítelo a la segunda audiencia y libre un oficio a la comisaría primera para que lo traigan con el uso de la fuerza pública. Y el tercer inciso dice, fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, esta no solicitará nueva audiencia dentro del 5º día. Y acá está lo que les expliqué recién. No vino la primera. Dentro del 5º día le dije al juez que lo traiga por la fuerza pública a la segunda. Tampoco vino a la segunda. Y acá está el tema. Yo no estaría cumpliendo con el inciso número 3, que dice, fracasada la segunda audiencia, por motivos no imputables a la parte, esta no solicitará nueva audiencia dentro del 5º día. Es la tercera audiencia. Entonces, si esto no lo hago, la otra parte puede pedir la caducidad de la prueba. Y mañana, yo como profesional, me voy a tener que masticar un juicio por mala praxis. Esto es entonces lo que acá el programa llama caducidad de la prueba. Luego tenemos el tema de la negligencia. La negligencia la van a encontrar en el artículo 382. Anótenlo, 382. El artículo 382 dice, las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. Obviamente, si hablamos de prueba, el ofrecimiento de la prueba tiene que ser en el proceso ordinario, dentro de los 10 primeros días de que da firme la autoapertura a prueba, o si es un proceso sumario, con la demanda o con la contestación. En cuanto a practicadas, una vez que se abra a prueba el proceso, yo tendré que presentar un escrito como parte diciéndole, señor juez, provea las pruebas ofrecidas. Y obviamente tendré que empezar a aplicar y a producir las pruebas que ofrecí. Si es una prueba de informe, hacer los oficios, llevarlos, traerlos informados al expediente. Eso es hacer las prácticas de la prueba dentro del plazo que corresponda. Después dice, a los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente. Bueno, es lo que acabo de decir. Y dice, si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirla, podrán los interesados pedir que se practique antes de los alegatos. Bueno, este artículo 382 es el que habla de la negligencia en la producción de la prueba. Queda un punto acá que se llama nulidad. Nulidad. Una prueba testimonial puede ser objeto de un pedido de nulidad, sí. Sí. ¿Por qué? Porque no se han respetado algunos de los elementos o de las prescripciones que impone la ley. Por ejemplo, yo podría decir, señor juez, en realidad,
en esta prueba testimonial del testigo José Fernández, fíjese que no se le preguntó por las generales de la ley. De modo tal que no se ha verificado que ese testigo no sea pariente, amigo, enemigo, acreedor, deudor o que ha estado o no en el proceso. Esa es una causa. La otra causa puede ser, pues no se le preguntó razón de sus dichos, razón por la cual no sabemos si es que vio lo que declaró o si se lo contaron. Y en todo caso, si se lo contaron, no es un testigo válido. Esos son algunos de los ejemplos que permitirían pedir la nulidad de una declaración testimonial. Estos, chicos, siguen los preceptos generales del artículo 169 del Código de Procedimiento, que ustedes ya habrán leído, que habla de las nulidades procesales. Profesor. Hola, profesor. ¿Y si el juez omitió decirle el juramento de declarar la promesa de jurar la verdad y eso? Puedo decir que esa declaración es nula. Ah, buenísimo. Y pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los principios y preceptos que fija el Código de Procedimiento. Porque el Código de Procedimiento dice que el juez le tiene que preguntar por las generales de la ley. El juez le tiene que pedir la razón de sus dichos. Y el juez le tiene que advertir que está bajo promesa y juramento de decir verdad. Si no se cumplen, lo que puedo pedir es la nulidad. Ahora, fíjense lo que dice el artículo 169 cuando habla de las nulidades procesales. Yo no puedo pedir la nulidad de una audiencia y de la declaración de un testigo cuando a través del proceso se me venció el plazo, lo cual significa que la he consentido. En ese caso, la nulidad no puede ser nula. No se puede pedir la nulidad por la nulidad misma. Tampoco podría pedir la nulidad si el acto, en definitiva, cumplió con el objeto al que estaba dirigido. Ahora, ¿lo puedo pedir? Sí. La prueba testimonial puede ser objeto de un pedido de nulidad, en tanto y en cuanto cumpla con los requisitos del artículo 169 y tramitará por la vía de los incidentes. Lo que se hace, se promueve incidente de nulidad de prueba testimonial, así se titulará, y tramitará como todo incidente en el mismo juicio, pero por separado, con lo cual se va a abrir a prueba, se va a correr traslado, y finalmente el juez dictará una sentencia, que en este caso no es sentencia definitiva, sino que es una sentencia interlocutoria, porque lo que está resolviendo es un incidente. Y ustedes recordarán que el incidente son aquellas controversias que surgen entre las partes, pero que no resuelven la cuestión de fondo. Por eso es una sentencia interlocutoria, una sentencia definitiva. Bueno, acá llegamos al fin del camino. Yo el próximo jueves no les voy a dar clase porque tengo entendido que no sé si será el 2 de octubre o si será el lunes, todavía no me han dicho, pero estamos a un día del parcial. Así que yo de mi parte, yo les doy el día para que estudien tranquilos. Cualquier duda me la pueden hacer llegar, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, además de desearles buen fin de semana, les agradezco la presencia y les deseo la mayor de las suertes a todos. Y les sugiero estudien, porque vale la pena. Perfecto. Chicos, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos Gracias, en el parcial. doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy claro. Gracias, doctor. Nos vemos el sábado. A las 2. Hasta el sábado de octubre será.